En este tutorial lo que vamos a ver es cómo trabajar con variables dentro de Unity y cómo interactúan con el inspector. Tenemos aquí un objeto, un cubo. Hemos hecho un pequeño programa llamado variables que no lleva nada, o sea, solamente lo he creado. Vamos a ponérselo. Para ponerle el script hay muchas formas de hacerlo. Se puede arrastrar aquí encima, se puede arrastrar aquí abajo. Bueno, aquí tenemos nuestra variable y como vemos, pues aquí no hay nada. Pues supongamos que queremos trabajar dentro de nuestro programa, queremos saber, por ejemplo, pues no sé, una variable que vamos a llamar size de tamaño, ahora mismo, para indicar, por ejemplo, el tamaño del cubo, para el caso. Bueno, pues vamos aquí y vamos a crear una variable de tipo entero. Vamos a llamar size, y que en principio va a valer 1. Bueno, nosotros guardamos, control S. Cuando volvamos a Unity, aquí estará pensando, y es porque está compilando el script, aunque no hace nada. Si hubiera algún error nos aparecería aquí abajo. Es de esperar que esta vez no haya ningún error. Pero como vemos, la variable que nosotros hemos añadido no aparece aquí. Y eso es porque en principio Unity solo muestra aquí en el inspector las variables que son de tipo público, y por defecto, a no ser que le digamos algo, Unity crea variables privadas. Entonces, si queremos que la variable se muestre en el inspector, basta con declararla como pública. Control S. Volvemos a nuestro Unity, está recompilando el script. Terminado. Y como vemos, aquí aparece nuestra variable. Con respecto al orden, pues tener cuidado, porque hay como distintos sitios donde se puede indicar el valor de la variable. En principio, si lo vemos aquí, yo tengo, voy a cerrar esta, que no la necesito, no la necesito para nada. Quiero tener solo abierto. Bueno, parece que no me deja cerrarlo, no sé por qué. Bueno, el caso es que digo que tengo aquí un valor de 6 y tengo otro valor aquí de 6. Incluso podría declararlo en más sitio. Por ejemplo, yo podría decir ahora que al empezar quiero que 6 pues valga 2. Entonces, ¿cuál le hace caso Unity? Bueno, pues por defecto empieza por el valor del script. Si no hay ningún tipo de valor aquí, sencillamente lo deja en blanco, y si no, pues aquí nos aparecerá que si no hiciera nada más, el 6 valdría 1 por defecto. Luego, si se cambia el valor aquí en el inspector, esto tiene prioridad sobre la declaración del valor por defecto. Es decir, que aunque aquí valga, voy a dejar comentado el valor este para que lo veamos más claro. Bueno, pues como vemos, nosotros teníamos en el script, teníamos un valor que era 1. Imaginemos que nosotros vamos aquí, por lo que sea, cogemos y le damos el valor 2. ¿Cuál será realmente el valor? Pues el valor será 2. Le da, en primer lugar, el valor del script. Posteriormente, si nosotros hemos indicado en el inspector algún valor, este será un valor que sobreescribirá el valor que le hemos dado en el script. Si nosotros finalmente cogiéramos y aquí en Start le pusiéramos 6 igual a 3, ¿cuál sería el valor? Pues depende. Mientras nosotros estemos en el editor, mientras que no pongamos a funcionar nuestro programa, hemos empezado porque en el script valor por defecto 1, pero esto ha sido modificado porque aquí en el inspector le hemos dicho valor 2, por tanto esto ahora mismo vale valor 2. En el momento en que yo le dé a play, empiece a funcionar, inmediatamente pasa a valor 3. Entonces, por ese orden, primero toma el valor por defecto del script, luego el valor que le demos en el inspector y finalmente el valor que le demos dentro del programa en funciones de monobehavior, tanto sea start, update, etc. Con respecto a variables, pues comentar que muchas veces lo de que la variable sea pública no es recomendable, porque otros scripts pueden acceder a ese valor, pueden cambiarlo y nos podemos encontrar con problemas. Entonces lleva una posibilidad, mediante lo que se llama un atributo, de conseguir que se muestre en el inspector aunque no sea público.
Realmente lo que pasa es que las variables que se crean públicas, Unity las trata como variables serializables, es decir, que las, entre comillas, las precompila dentro del editor. Entonces le podemos decir que nosotros queremos que serialice de todas formas, aunque no sea pública. Con el comentario serialize field. Y ya veis que esto que aparece así entre corchetes, pues es lo que se llama un atributo. Si ahora grabo, fijaros que la variable no es pública, pero aunque no sea pública, a ver que termine de compilar, sigue apareciendo dentro del inspector, y es porque se ha declarado como serializable. Entonces, si queréis variables que aparezcan en el inspector pero que no sean públicas, pues con este método se puede hacer. Las variables que aparecen en el inspector, la ventaja es que no solamente que se pueden cambiar fácilmente, sino que dan acceso a otros aspectos que quizás sean más complicados. Imaginemos, por ejemplo, que queremos cambiar el color. No importa la orden ahora mismo, solo que sepáis que lo siguiente cambia el color, pero claro, yo lo que voy a hacer es declarar una variable aquí, que va a ser de tipo color, y bueno, lo veremos más adelante, pero lo que hay que hacer es coger una componente de la que hablaremos más adelante en el curso, se llama MeshRenderer, que es el que lleva toda la información sobre cómo se renderiza. Ahí hay que coger el material, del material hay que coger el color y igual. Vale, eso está bien, pero yo tengo que declarar en algún momento un color. ¿Y cómo se declara un color? Bueno, pues dentro de Unity hay colores que tienen nombre, hay colores, pero voy a guardar solo por ver si efectivamente me da algún error de compilación. No me ha dado ninguno. Bueno, luego decía, pero ¿cómo asigno yo este color? Imagino que yo quiero que sea rojo. Pues ahí lo que me gustaría es tener algún tipo de selector de color, y no es demasiado difícil siempre y cuando lo mostremos en el inspector. Entonces lo único que hace falta es decir que queremos que este color sea serializable. Automáticamente me aparece aquí, pero la ventaja es que yo tengo aquí un selector de color, y por lo tanto yo puedo decir que luego cuando yo me refiero a color, pues estoy hablando de este de aquí. Esto, pues si ahora le damos a ejecutar, como veremos pues cuando empiece el juego, pues hace que mi cubo sea. Este es un truco que se utiliza mucho para asignar texturas, para asignar materiales, para asignar colores, porque directamente pues se puede trabajar con ello a través del inspector a base de mostrarlos y utilizando lo del serialize. Incluso hay una cosa casi mejor. Vamos a poner otra esfera aquí más o menos, y voy a crear un material. También veremos más adelante en la asignatura cómo crear materiales. Voy a poner un material que va a ser, no voy a complicar la cosa, voy a hacer un material muy simple, por ejemplo verde, y se lo voy a asignar a este. Bueno, imaginemos que a mí me gusta, y digo, bueno, sí, pues a mí me gustaría que cuando yo empiece pues tuviera el material de la esfera, ¿no? Pero también lo puedo hacer a través del inspector. Lo que voy a hacer es, en vez de pensar que lo que tengo aquí es un color, voy a decir que yo lo que quiero es asignar un material, por ejemplo, de material, y aquí voy a decir que lo que quiero es que el material sea ese material mat. Aquí me va a aparecer un selector de material. Me dice que ahora mismo no hay ninguno. Yo puedo arrastrar desde aquí, o incluso puedo hacerlo más fácil. Si me ha gustado de la esfera, yo puedo arrastrar la esfera, ya tiene un material. Cuando yo arrastre aquí, Unity seguramente va a suponer que el material, a veces lo permite, en esta versión no lo permite. Bueno, pues puedo arrastrar aquí mi material, o le puedo dar aquí al botoncito y me dice cuáles son todos los materiales que están ahora mismo disponibles dentro de mi proyecto. Por ejemplo, puedo decir, no, yo me gustaría este de aquí, y ahora cuando entre, pues él directamente pues me va a poner el material adecuado, este material así que ya estaba predefinido. Entonces el inspector es muy potente y permite pues directamente añadir variables, añadir selectores de materiales o de lo que queramos,
Si en un momento dado aquí podríamos decir que, no sé, por lo que sea, quiero tener la información de dónde está la esfera, pues puedo arrastrar aquí, decir que quiero tener acceso a un objeto y hacerlo también que aparezca en el inspector y arrastrar objetos, etcétera. O sea que es muy muy interesante el poder trabajar así. Aparte de esta forma de trabajar, pues lleva algunas opciones que también a nivel de estos de atributos que merece la pena. Por ejemplo, vamos a quitar esto, no vamos a trabajar, vamos a dejar solamente este entero. Aparte de aparecer en el inspector, pues podríamos decir que queremos indicar que eso está dentro, los valores están dentro de un cierto rango. También lo podemos hacer dentro del inspector. Es decir, por ejemplo, que sí, pero quiero que el tamaño esté siempre entre 1 y 4. Bueno, pues siempre tengo la duda de si hay que poner primero el serialize y luego el rango o al revés. Si da un error, pues cambiaremos el orden. Pues aquí lo tenemos. A la hora de elegir, aparte de poder escribir aquí un valor, que ya lo teníamos de antes, también podemos elegir el valor con el slider que va de 1 a 4 y como ya sabemos pues es entero. O sea que también podemos elegir rangos y se pueden hacer distintos modificadores a través de atributos que yo voy a mostraros solamente algunos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos indicar que esto es el tamaño. Bueno, pues se puede añadir un tooltip para que cuando pasemos ratón por encima nos indique lo que es. Vamos a ver. Cuando yo paso por encima, ya vemos cómo aparece un indicador de que lo que esta variable indica es el tamaño. Existen más modificadores, sobre todo para ordenar mejor el inspector. Vamos a poner algunos. Por ejemplo, vamos a poner un segundo. Imaginemos que, por ejemplo, queremos distinguir el tamaño en X y tamaño en Y. 6X, 6Y. Tamaño pues puede ser en X. Esto sería mi tamaño en Y. Vale. Vamos a guardar. Vale, pues ya debe estar. Y tenemos nuestras dos variables. Imaginemos que por lo que sea así, pero nos gustaría de alguna forma indicar que aquí empieza a indicar el tamaño, pues se puede indicar un encabezamiento con la orden header. Si queremos podemos también en medio poner un espacio en blanco. Space, por ejemplo 5 o 2. 5, que se vea bien. Vamos a ponerle también ya puestos. Más que aquí, quizás justo después del encabezamiento, donde puede venir bien un poco de separación. A ver. Aquí tenemos cómo nos ha puesto nuestro tamaño, ha puesto una separación, ha puesto un encabezamiento. Hay bastantes más, solo por comentar se puede hacer que, por ejemplo, para texto pues se pueden hacer que el texto sea en múltiples líneas, se puede crear un área de texto, se puede incluir menús de contexto para poner funciones específicas, etcétera. El que esté interesado, pues hay bastante documentación en la red. Solo quería comentar un par de detalles finales, si dentro de esta clase declaramos otra clase, pues también que podríamos querer que apareciera en el inspector. Para eso la clase debe ser declarada como serializable, y para eso hay un indicador que no es serialize field, esto es para serializar una propiedad. Si queremos serializar toda una clase hay que poner system serializable para que serialice toda la y finalmente un último comentario que es bastante interesante, y es que se puede hacer que una función trabaje dentro del editor. Hay que tener un poco de cuidado con ella, porque si
se hace dentro del editor, muchas veces el editor puede ralentizarse, el editor de Unity, pero en general pues puede ser interesante el decir, bueno, pues no sé, pues quiero que yo pueda, cuando empiece el objeto, por ejemplo aquí nos gustaría que nada más empezar pues el objeto ya pues fuera verde, ¿no? Entonces eso lo puedo hacer. Para ello lo que tengo que hacer es voy a poner un script, bueno, voy a quitar gran parte de esto de aquí, no me interesa toda esta parte. Voy a dejar solamente una variable que va a ser de tipo color, va a ser serializable. Vamos a ponerle igual que antes un material. Va a ser mat. Y lo que nos gustaría es que, multicoma, que no se me olvide, que nada más empezar, como puse antes, la componente que se encarga de el material pues sea este mat. Y esto lo había puesto en el start, pero lo voy a poner update de forma que si en un momento dado cambio el material, automáticamente se cargue. Bueno, y lo que voy a hacer es decir que todo esto le voy a poner un atributo y es ejecutar en edición, execute en edit out. Bueno, pues aquí tenemos nuestro objeto. Como no tiene ningún material, por eso lo estamos viendo aquí, pero si yo directamente cojo mi cubo y arrastro el material, como veis, automáticamente no he tenido que arrastrarlo, sino que el mismo aquí me permite seleccionar un material. Si ahora digo que oye, cámbiate a esto, el mismo script se está ejecutando, aunque no esté ejecutando el programa, pero el script sí se está ejecutando, y yo le puedo poner pues cualquiera de los materiales que hay aquí, sin más que utilizar este programa. Insisto en que puedes tener el pequeño problema de que te ralentiza un poco el editor, pero para algunas cosas pues es bastante interesante, porque por ejemplo si quisiéramos tener un programa que no se pusiera enemigos, pues en el mismo editor podemos ver cómo funciona, cambiar los parámetros, etc. Voy a devolver esto a su modo normal. Voy a poner esto en su sitio y voy a hablar solo de una última cosa que tiene que ver con cómo interactúa el inspector con el bucle de juego. Ahora mismo no estamos entrando dentro del bucle de juego para nada de lo que hemos hecho. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero poner el cubo en algún sitio y, claro, en medio del juego, pues lo más fácil sería, imagino que tengo enemigos, pues yo entro en modo ejecución y digo, bueno, me gustaría que el cubo estuviera aquí, ¿vale? Claro que al moverlo se está cambiando la componente transform, concretamente la posición del objeto, ¿vale? Pero hay un pequeño problema, y es que si yo me salgo de modo ejecución, pues todas las modificaciones que yo he hecho sobre el objeto en modo ejecución, pues se pierden porque estaban en modo ejecución, claro. Eso a veces es una ventaja, a veces es una desventaja, y uno de los casos en que es una desventaja es cuando queremos ajustar bien los parámetros de un juego. A lo mejor estamos pensando disparar más o menos, a lo mejor estoy jugando, ahí directamente pues voy diciendo disparo más, disparo menos, y cuando me gusta cómo funciona con el modo juego, pues es cuando yo quisiera que esos cambios que están en modo juego fueran permanentes. Una opción, por supuesto, es apuntárselos todos los cambios en folio aparte, y cuando salimos de modo juego meterlo a nivel, digamos, manual, pero hay una forma más fácil de hacerlo, y es que se permite guardar los datos de una componente. Imaginemos que yo muevo aquí, podría hacer cualquier cosa. Entonces aquí dentro de cualquiera de estas componentes, aquí en el botón derecho, está la posibilidad de copiar la componente. Aquí voy a copiar esto, pero si estuviéramos en una de aquí, como por ejemplo esta variable, pues se cambiaría todas las variables que estén aquí, se almacenarían. Entonces yo copio, ya sabemos que cuando salga en modo ejecución, pues lo que va a pasar es que voy a volver a los valores por defecto, pero si yo aquí voy, puedo decir que quiero copiar y pegar los valores de las componentes, y aquí lo tenemos.
también permite esto de aquí, permite tocar, copiar componentes de un objeto a otro. Por ejemplo, yo podría decir, no es muy interesante, pero podría decir, bueno, pues aquí quiero también que me pegue el valor y por supuesto se pone en el sitio donde lo había almacenado. Bueno, pues aquí en este vídeo hemos visto pues cómo se declaran variables, cómo interactúan esas variables con el inspector, cómo conseguir que se visualicen algunos atributos útiles, hay bastantes, cómo copiar valores de una componente para modificarlo a nivel de juego y luego poder almacenar y recuperar esos valores. En general, pues el trabajo con variables y la interacción con el inspector.